Por ahí me informaron que ustedes ya iniciaron una nueva serie, ¿no es cierto? La serie sobre Efesios. Es un libro muy cototo, muy bueno, muy lindo. ¿Ya? Vieron el capítulo 1, fueron avanzando como siempre lo hacemos, versículo por versículo, analizando. Hace 3 semanas atrás, Pastor Lucho habló de los primeros versículos, habló sobre la elección. Después habló Carlos sobre la redención y avanzaron hasta el versículo 14. Pablo habló la semana pasada sobre la herencia. ¿Sí? Estoy bien informado, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el capítulo 1 da para mucho, da para, yo creo que al menos un semestre de prédicas, pero no le vamos a dedicar tanto. Pero sí le voy a dedicar un par de capítulos más o un par de sesiones más al capítulo 1, porque si bien avanzaron versículo por versículo, yo creo que hay mucho que extraer desde la enseñanza general del primer capítulo. Hay mucho que podemos extraer avanzando frase por frase, pero también hay temas transversales que están ahí presentes y que uno se da cuenta cuando lo lee de corrido. Pablo muchas veces escribe un poco complicado porque los puntos a veces se dan después de muchas frases, entonces uno como que va perdiendo el hilo. Así que lo que vamos a hacer hoy día vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, pero desde el versículo 3 al 14, todo de corrido, y ustedes me van a decir el énfasis que ustedes notan que está detrás del texto. Hay un énfasis que está detrás. Y que cuando uno avanza de a poco, como que a veces lo perdemos. Pero si lo leemos entero, se van a dar cuenta de ese énfasis. Porque de ese énfasis vamos a estar hablando las siguientes semanas. Y vamos a estar profundizando ahí un poco más. Y lo vamos a leer. Hoy día los datas amanecieron atravesados como muchas veces tú y yo amanecemos atravesados. ¿Sí? Así que si a nosotros nos pasa, ellos tienen su derecho también de amanecer. Ese amaneció más atravesado que este de aquí. Pero entre los dos hacen uno y logramos leerlo. Ahora, lo mejor es que usted traiga su propia Biblia. Siempre eso es lo mejor. Y ahí ustedes pueden ver, no sé, pueden ir anotando, pueden ir aprendiendo también cómo escudriñar la Escritura. Entonces voy a hacer esto. Como ustedes ya analizaron y ya comprendieron las temáticas específicas de estos versículos, ahora lo que voy a hacer es leerlo completo el pasaje y vamos a ver el énfasis transversal. ¿Ok? Ese es el objetivo en la lectura de ahora. Parto leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para, la siguiente por favor, Rafa, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad y según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de su posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bien, lo leímos completo. Si pusieron cierta atención, hay un énfasis detrás. El pasaje me habla de algo, pero hay un énfasis transversal. ¿Alguien se atreve a decir cuál es el énfasis transversal que vemos detrás de todo este pasaje? Es Él, es Dios. Es interesante porque el pasaje me habla de mi salvación, de cómo ha funcionado mi salvación, pero el pasaje no habla de mí. En realidad, en lo profundo, cuando uno empieza a leer, habla de Dios y de cómo Dios está centrado en Dios primeramente.
el pasaje se torna bien incómodo cuando uno lo lee bien. Se torna incómodo porque nos damos cuenta que en realidad el Señor llevó a cabo todo esto de la salvación, en primer lugar, para su gloria y para su alabanza. Y eso tiene directas implicancias. Cuando uno ve esto en la Escritura, tiene directas implicancias con mi vida. La palabra está diciendo que, en ese caso, tú luchas, tu vida, tu conversión incluso, tu salvación, no trata primeramente de ti. Trata primeramente de Dios. Y eso es algo que tenemos que hoy día analizar un poco. No solo hoy día, vamos a tener que analizarlo varias sesiones. Porque es algo que está presente en toda la Escritura. Tal vez tú piensas que viniste porque vienes a buscar a Dios, pero el pasaje está diciendo que la búsqueda no partió en ti. Que en realidad fue Dios el que te llamó y te buscó. Tú tal vez vienes y dices, no, es que yo pasé por varios lados y ahora encontré la verdad y voy a amar al Señor. Y la Biblia dice, la verdad es que primero te amó Dios. Todo parte en Él. Y da un poco vuelta la película que como nosotros siempre la vivenciamos, que es como si Dios tuviese a servicio mío. Y no es así. Dios es Dios. Y Dios hace todo para su gloria. La implicancia de esto que uno ve cuando lee el texto transversalmente, esta historia de que la misión de Dios es la gloria de Dios, no es algo que solo esté en este texto, sino que está transversalmente en la Escritura. Y es una verdad que choca y que tenemos que profundizar. Les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a leerles más pasajes que hablan de esto para que quede bien claro. ¿Se acuerdan del famoso Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lindo salmo, ¿cómo sigue? Dice, en lugares de delicados pastos, Él me va a pastorear. O sea, me pastorea en delicados pastos, junto a aguas de reposo, me hace descansar. ¿No es cierto? Y uno está contento, confortará mi alma. La conforta. Pero fíjense cómo continúa ahí el Salmo. Dame la siguiente, por favor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a mí. No. Qué raro, ¿ah? Dice, por amor a su nombre. ¿No le llama la atención? Hace todo esto, pero por amor a su nombre. Porque Dios primeramente hace todo para gloria de su nombre. Eso es una verdad transversal en la Escritura, que no la vamos a pasar por alto durante este mes. Tenemos que masticarla, porque algo nos provoca. Algo pasa en nosotros cuando leemos esto o escuchamos esto. La siguiente. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Nosotros generalmente cuando leemos la Escritura pasamos por alto estas cosas. Decimos, sí, el Señor me salvó, el Señor me perdonó, pero entender que Él lo hace para su gloria y por amor a su nombre muchas veces es tan chocante que simplemente no lo tomamos en cuenta. Pero está lleno de pasajes así. Les voy a leer un par de pasajes más. El siguiente, dice así, por amor de mi nombre diferiré mi ira y por alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo el postrero. Chuta, uno enfrenta este tipo de pasaje y uno dice, como que suena medio ególatra. Difícil, ¿no es cierto? Pero como les decía, la Biblia está llena de esto. Según estos pasajes, Dios me guía por senda justicia, me perdona, me salva, borra mis rebeliones, difiere su ira, no me destruye, todo por amor a su nombre. ¿No? El último ejemplo, ¿por qué Dios rescató a Israel de Egipto? ¿Por qué obró en el faraón, lo endureció? Dice, y a la verdad yo te he puesto, le dice Dios a faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ezequiel después, mirando para atrás, profetizando obviamente en palabras del Señor, dice, y a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, cuando Dios actúa en justicia, a través de juicios,
es para que su nombre sea santificado y glorificado en las naciones. Y cuando el Señor actúa a través de misericordia, es para que su nombre sea engrandecido por su gloriosa gracia. Todo redunda en la gloria de Dios, la creación entera. Entonces, no podemos, estoy mencionando todos estos versículos para llevarlos al límite de la decisión personal. Porque la palabra es clara en decir esto. Dios primeramente hace todo para su gloria. La pregunta es, ¿qué pensamos nosotros de eso? Y yo acá veo dos alternativas. La primera alternativa es que nos moleste profundamente. Que nos moleste por esta supuesta egolatría de Dios, pues, y nos rebelemos contra Él. Digamos cómo Dios puede estar centrado en sí mismo. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa, que es la que los quiero conducir durante estas semanas, aunque sé que va a depender de la guía del Espíritu, pero los quiero conducir por ahí. La segunda alternativa es que reaccionemos confiando tanto en el carácter bondadoso y santo del Señor, que terminemos diciendo, Señor, estoy contento que actúes así, porque es como debe ser. Esas son las dos alternativas, pero son radicales, son radicalmente opuestas. Yo no creo que haya muchas más alternativas. Y tú y yo nos vemos enfrentados a esta encrucijada. Porque así es el Señor, así está escrito. Nos vemos enfrentados. Y quiero conducirlos, como les decía, ayudarlos un poco a transitar por esta difícil cuestión bíblica. Y en realidad no es solo bíblica, por esta difícil cuestión del propósito de nuestra vida y de la existencia de todas las cosas, conduciéndolos un poco por la guía del Espíritu a través de la Escritura, la palabra del Señor. Y la Escritura, cuando habla referente al por qué Dios hace todo para su gloria, yo creo que podemos discernir principalmente dos motivos y que nos van a clarificar este tema. El primer motivo lo vamos a ver hoy día. El segundo motivo lo vamos a ver la próxima semana. El primer motivo que quiero trabajar hoy día es entender por qué Él es digno de toda gloria. Porque Él se merece toda gloria. Ese es el motivo que vamos a trabajar hoy día. El segundo motivo está mucho más explícito en Efesios 1 y tiene que ver con la Trinidad. Pero eso lo vamos a trabajar el próximo domingo. ¿Ya? Son temas transversales de este primer capítulo que tenemos que trabajar. Así que, después de esta introducción, oremos para que el Señor nos guíe. ¿Ok? Padre Santo, te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos indica toda verdad y que dice cosas que a primera medida a nuestra carne nos parecen incómodas como esta. Te pedimos, Espíritu Santo, que quites el velo de nuestros ojos y logremos entender tu perfección, de por qué tú haces lo que haces, cuáles son tus motivaciones y cómo tú eres santo, 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 Señor. Amén. En el cielo, alrededor del trono, hay criaturas poderosísimas, santas y perfectas. Y que si te pararas delante de cualquiera de esas criaturas, caerías de espalda. Mucha gloria, mucho poder. Dice que son criaturas incluso extrañas. Los 4 seres vivientes que están alrededor del trono están llenos de ojos en las 6 alas que tienen. Y probablemente eso muestra, no sé si solo es simbólico, tal vez también sea literal, no lo sé, pero ven mucho más que nosotros. Ven más y están alrededor del Creador. Y mientras ellos observan al Creador y miran todo lo que hace y todo cómo se mueve y cómo el Creador obra en la creación, ellos dicen continuamente una sola frase: Dios es santo, santo, santo. Santo significa, dentro de muchas cosas, que en Él no hay maldad, no hay tinieblas, que todo lo que hace es perfectamente correcto. Esa es la evaluación de las criaturas celestiales que están alrededor del trono. Juan lo describe en Apocalipsis 4, y quiero leer el texto para detenernos en una frase específica sobre la cual vamos a construir el argumento ahora.
Dice así: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Qué significa digno? Digno significa merecedor. Cuando la Biblia habla de que Dios es digno, por ejemplo, de toda alabanza o de toda gloria, significa que lo merece. Lo merece. Las criaturas poderosas que están alrededor del trono, cuando los seres vivientes dicen: el que está sentado en el trono, todo lo que hace, lo hace en perfecta santidad. Miran y dicen: a ver cómo hizo esto. Oh, qué santo. A ver cómo se manejó con... Oh, qué terriblemente santo. Y así, asombrados por su santidad continuamente. Los 24 ancianos se levantan, se postran, ponen sus coronas y dicen: Él lo merece. Él merece la gloria que está recibiendo. De las criaturas más poderosas que lo están glorificando, los 24 se levantan y dicen: Él merece esta gloria. ¿Y por qué la merece? Veamos qué lógica siguen, cuál es el argumento que a ellos les satisface para decir: Él merece toda la gloria. Y el argumento es este. Dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque, aquí viene, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué merece Dios recibir toda la gloria? Porque por el mero hecho de ser el creador, merece toda la gloria. Y este argumento tenemos que trabajarlo. Tenemos que desarrollarlo un poco. Porque es algo que nosotros vivimos a diario. Y los 24 ancianos no necesitan más argumento que este para glorificar eternamente a Dios. Reflexionemos un poco más entonces. Para nosotros es súper natural que un pintor, cuando hace una pintura o alguien hace una canción o hay una obra teatral, ¿qué se hace cuando termina el teatro? ¿Qué hace toda la gente? Aplaude. El acto del aplauso es una honra que es un acto justo. Hay una justicia, ¿no es cierto? Cuando alguien hace una pintura, se le debe, de alguna forma, esa honra. Es un acto de justicia, todos lo entendemos. Cuando alguien va a un concierto gigante, no sé si van a Santiago, al Movistar o al estadio y termina el grupo que cantó y todo, ¿qué hacen? Ovacionan. Nadie se enoja porque aplaudieron al final. A menos que esté envidioso y diga: bueno, yo lo hago mejor que el que está delante, pero ese es otro tema. Ya ahí no estamos hablando de justicia, estamos hablando de envidia, ¿no es cierto? Y ahí ese otro tema da para largo y habla del diablo, ¿no es cierto? Y cómo nosotros somos, cuando nacemos, hijos del diablo. Tendemos a la envidia. Yo quiero esa gloria del que está sentado. Pero es otro tema. Si hablamos en términos de justicia, lo que merece una creación de una obra es un aplauso, ¿no es cierto? Y lo entendemos así. Lo entendemos así en muchos términos. Hablamos del pago justo que merece alguien. Y dentro de eso hay un consenso general que la gratitud es el pago mínimo. Sobre eso, de eso para arriba. Cuando alguien hace algo, el pago mínimo es la gratitud. Porque en realidad, si hablamos de justicia en términos incluso humanos, como lo hacemos ahora, hoy en día, todos nosotros vivimos esta realidad, es que si hacemos algo, se nos paga en dinero. ¿No es cierto? Se nos paga en dinero, es decir, un artista, un hacedor, un cantante que hace algo, o un arquitecto que construyó una casa, no solo se le aplaude, se le paga para que construya la casa o porque construyó la casa. ¿No es cierto? Se le paga, hay un pago en dinero, entendemos eso como un acto justo, que el obrero es digno de su salario. ¿No es cierto? Es merecedor del salario, ya sea el constructor o el actor. Más aún, entendemos como un acto justo no solo el pago de un salario. Entendemos como acto justo incluso muchas veces el pago en honra, el pago en honor.
Eso se nota mucho más, ¿no es cierto?, con las artes, como pasa en el cine, ¿no es cierto?, donde sí, a los actores de Hollywood o a los cineastas se les paga en dinero, muchos tal vez cuestionan el monto, cuánto se les paga, pero no creo que alguien cuestione el que se les pague, ¿me entienden? Porque uno dice, bueno, está trabajando, tal vez podrían pagarle menos, pero está bien que le paguen. Pero no solo eso, entendemos incluso que muchas veces hay un pago necesario que es al mejor, en pago en honor. Así que se hace una vez al año, ¿no es cierto?, donde los distintos países, en Estados Unidos se les da ahí un pequeño ídolo para ser adorado, un peladito llamado Oscar, ¿no es cierto? Y con eso todos dicen sí. Incluso aunque esta persona actuó y se le da, ¿no es cierto?, esta estatuilla, y uno dice, bueno, es que la verdad es que actuó súper bien en la película. Se entiende incluso el acto de un honor como un acto de justicia, de pago por la creación que llevó a cabo. Así funciona la sociedad en todos los ámbitos. Y hay un consenso social de que así debe ser. Porque hay una conciencia moral universal dada por Dios que nos explica cómo funciona la justicia. Y todos estamos de acuerdo con eso. Todos entendemos, entonces, como justo que cuando alguien lleva a cabo algo, cuando alguien crea algo, que hay un pago en dinero, que haya un pago incluso en honor, o incluso que haya un pago en poder, en autoridad, se entiende como algo adecuado. Por ejemplo, un ingeniero llevó a cabo una construcción y le fue muy bien con la obra. Entonces, uno encuentra aceptable que tal vez la empresa lo ascienda y le den un cargo de mayor autoridad, porque se lo merece. En cambio, entendemos, viéndolo desde lo contrario, entendemos como malo cuando hay nepotismo. Nepotismo es cuando tú pones al familiar porque es familiar. Pusiste al amigo porque es amigo, pero no es digno del cargo. Porque ¿quién es digno del cargo? El que hizo algo. ¿Me entienden? Como tenemos un consenso social en cuanto a la justicia, en cuanto a la retribución de la obra artística o de la obra llevada a cabo, es justo. Es justo el pago en riqueza o el pago en honra o el pago en cargo de poder, ¿no es cierto? Todos entendemos que es justo y también, en última instancia, tenemos también otro consenso. Estoy diciendo puras cosas obvias, pero para que entendamos este tema. También entendemos todos que en última instancia, lo mínimo que uno debiera pagar a alguien por algo que hizo es la gratitud. Es un gracias. Ese es el pago mínimo. De ahí para arriba. Para ejemplificar esto un poco, ¿no es cierto?, de una manera más concreta todavía, para que entendamos, voy a imaginar lo siguiente. Viene a tu cumpleaños Shakira. Saco a relucir Shakira porque está famosa, ¿no es cierto?, por su canción del despecho, no porque esté de alguna manera promocionando a Shakira o la ponga como ejemplo, no, pero vamos a entender el tema de su fama, ¿sí? El tema de cómo se le paga a ella, pero resulta que vino a tu cumpleaños y cantó en tu cumpleaños. Tal vez ni te gusta, da lo mismo. Cantó Shakira en tu cumpleaños, vino a tu cumpleaños, está ahí. Chuta, y tú empiezas a pensar, bueno, chuta, tengo que darle algo. Tengo que darle algo. Se pegó el medio pique, no sé, y empieza a meter las manos al bolsillo y dice, ¿cuántas habrá que pagarle? ¿50 lucas? y no hay 50.000 pesos, pues no tengo nada. Entonces vas bajando y tengo algo que ofrecerle, un quequito. Está medio rancio, nada, ya. Entonces, ¿qué? Llego en el escalafón, lo último, al menos yo debiera hacer algo. ¿Qué? Un sencillo, gracias, Chucky. Te pasaste, eres terriblemente paleteada y ¿sabes qué? Si quieres voy a cantar a tu cumpleaños también. Quiero ejemplificarlo para que entendamos la justicia en el pago por algo creado o algo dado.
y cómo nosotros funcionamos en nuestra sociedad. Y lo encontramos todo súper obvio. Sí, estamos todos de acuerdo. Todo lo que dije, estamos todos de acuerdo. Menos cuando se trata de Dios. Porque hay una rebeldía intrínseca en el ser humano. De que encuentra todo esto aceptable. Todo esto, sí, súper bien. Y los royalties y los derechos de autor, sí, súper buenos los derechos de autor. Menos cuando se trata de Dios. Lo encontramos todo súper claro porque, sí, si yo creé una canción o creé un libro y viene otro y el otro toma mi libro y pone su nombre y le pagan a él, uno entiende que eso es una terrible injusticia. Lo entendemos todo. Todos entendemos el tema de los derechos de autor. Pero cuando se trata referente a Dios, nos cerramos y nos enojamos. Y llegamos a pasajes como estos y decimos, qué feo. Qué feo. Miren, la Biblia trabaja este tema de la gloria de Dios. Y cuando Pablo habla del Evangelio, él parte así, hablándole a los romanos, y le dice, Dios está enojado. Así parte hablando el Evangelio. Dios está enojado. ¿Por qué está enojado? Dice así Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ver, Dios está enojado. ¿Por qué? Porque los seres humanos todos detienen la verdad con injusticia. Detienen. Hay un esfuerzo continuo, como si fuese una pelota de playa, que tú presionas bajo la superficie del agua, continuamente la hundes, pero hay una verdad que quiere salir continuamente. ¿Y cuál es esa verdad? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Conocen a Dios. Y Dios se los manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me detengo. Dios creó el mundo y te puso en el mundo. Y tú caminas en el mundo de Dios. Y respiras el aire de Dios. Y comes la comida de Dios. Y tú sabes que en realidad está Dios. Y tal vez tú dices, no, yo soy ateo. Si eres ateo, lo que estás haciendo, estás presionando una pelota de playa bajo el agua que todo el rato va a querer subir. Quiere subir la realidad de que esto no es solo materia. Y que hay un creador que está detrás. Y tal vez, no, es que soy profesor universitario ateo. Bueno, has dedicado toda tu vida, todo tu esfuerzo, presionar con injusticia la verdad de que Dios es el creador. Y lo sabes en lo profundo. ¿Lo sabes? Lo sabes cuando hay terremotos. Aunque tú digas, no, es que las placas y no sé qué. Pero lo primero que uno hace es, Señor. Y uno dice, no, es que no creo en Dios. Y muchas veces no tiene nada que ver con que no creas en Dios. Es que estás herido porque las iglesias, porque no sé qué. Pero ese es otro tema. El tema es que la Biblia dice que todos saben que existe Dios. Por mucho que pongas cara de póker y cara de duro, uno sabe. Uno sabe. Pero ese no es el tema es la rebeldía. Es que no quiero que exista Dios. Es distinto. Pero uno sabe. Y Dios te puso en la creación. Y tú presionas la verdad debajo del agua. Aunque todas tus emociones y tus pensamientos te tiran para allá, pero tú no quieres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Está enojado con eso? ¿Cómo sigue el argumento? Dice la siguiente, porque entonces, repasando, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y continúa el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entendemos que a un artífice se le debe un pago que es digno, ¿no es cierto? Y entendemos, y hemos hablado ya a través de los niveles de pago que hay. Entendemos
bajo esa lógica, que si Dios hizo todo, Él se merece toda la plata, todas las riquezas. Y se merece entonces toda fama. Y se merece todo poder. Pero fíjense que Dios no está enojado ni siquiera por eso. Que no le concedamos eso en nuestro corazón. Porque obviamente es de Él, pero que nosotros... Él está enojado porque no estamos dispuestos ni siquiera a dar el pago mínimo de lo justo. Y el pago mínimo de lo justo es gracias. Gracias. Y dice que por eso, por este pecado, el ser humano es inexcusable ante el trono de Dios. La Biblia menciona dos inexcusables en Romanos 1 y en Romanos 2. El primer inexcusable es que el ser humano crece, vive en la creación de Dios y no está dispuesto ni siquiera a un gracias. Ese es el primer inexcusable, por el cual las personas delante del trono de Dios en el juicio final van a ser echados al lago de fuego. El segundo inexcusable está en Romanos 2 y es otro tema, que tiene que ver con la conciencia moral universal. Pero quiero que desarrollemos esto un poco, porque ¿acaso en estos programas de la tele cuando aparece MasterChef, se le aplaude al chef? Sí, claro que se le aplaude. Uno se enoja, no se enoja, cocinó bien, qué bueno que cocinó bien, se le aplaude. Pero ¿por qué no aplaudir entonces también al que creó la comida? Y al que creó el sistema digestivo, y creó la lengua, y las papilas gustativas, y su interacción con los químicos, y creó las vías nerviosas, incluso cómo está relacionado con el olfato, y creó el cerebro. O sea, detrás de un aplauso para el MasterChef, ¿cuántos aplausos debieran haber para el Creador? Porque claro, uno aplaude y en los programas de talento de música y viene alguien y canta súper bien y lo aplauden, bien. ¿Y cuánto aplauso merecerá el que creó esas cuerdas vocales? Y el que diseñó la dinámica física de las ondas de sonido. Y cómo se mueve la materia y cómo llega a tu oído. Y cómo esa energía en ondas después se transfiere en otro tipo de energía. Y en impulsos eléctricos que llegan a tu lóbulo temporal. ¿Cuántos aplausos merecerá el que hizo eso? Por cada un aplauso humano, ¿cuántos miles y millones de aplausos requerirá el Creador? ¿Y qué pasa ahí con los derechos de autor? ¿Y con los royalties? ¿Qué pasa ahí? ¿Acaso no se aplaude a un autor de cine y a un director de cine? Sí, pero ¿cuánto más habría que aplaudir el que creó los colores? El que creó la estética, el que creó la luz, que es tan fundamental en el cine, ¿no es cierto? Y no existía la luz. Les recuerdo que no había luz hasta que Dios dijo, sea la luz. O sea, por cada Oscar que se entrega, ¿cuánto debiera toda esa gente ovacionar al que creó la luz? Y al que creó la trama y la historia y las emociones y la cognición cerebral para que entendamos todo esto. ¿Cuánto más merecería Él? Queridos, cuando estamos hablando de que Dios procura su propia gloria, no estamos hablando de una vana gloria. No estamos hablando de que esto es un tema de arrogancia. Es un tema de justicia y de santidad. Como leíamos en Malaquías el año pasado, donde él dice, un padre, un hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy señor, ¿dónde está mi temor? O en el caso de hoy, si yo soy creador, ¿dónde está mi gratitud? Al menos. Un gracias. Gracias, Señor. ¿Dónde está? La misión de Dios es la gloria de Dios y que Él reciba la gloria debida a su nombre, la que le pertenece. Y eso no es un tema de vanidad,
No es que Dios necesite de tus aplausos. Es un tema de su carácter, que es justo y que es eternamente recto, y por tanto Él proporcionará los aplausos que se merece. Porque si Él no hace eso, Dios sería injusto. Y Dios no se puede negar a sí mismo. No es injusticia. Porque Él verdaderamente es digno de recibir la gloria. Eso es lo que están diciendo los que están alrededor del trono. Lo miran y dicen, es que Él merece toda gloria. No me enojo porque los 4 seres celestiales le dicen santo, santo. No me enojo, porque Él lo merece. Porque esto es lo justo. Es el pago mínimo que Él debe recibir. El pago de la gratitud. Él es digno. No es un tema de arrogancia. No sé si estamos comprendiendo. Porque nos gloriamos nosotros en nuestra propia vida. Tal vez de la belleza del selfie en el Instagram. Cuando la gloria se la merece el que creó el color, po. Y el que te dio el cuerpo que te dio. Y tal vez, como es verano, ¿no es cierto?, te glorías en los músculos y en el bronceado, cuando el que merece la gloria es el que creó el sol y el que creó tu piel y que permite esa interacción de alguna manera y creó los músculos. O sea, por cada pensamiento de gloria a ti mismo, ¿cuántos pensamientos de gloria a Cristo debieran haber? ¿Me entienden la profundidad de nuestro pecado? Porque continuamente pensamos en nosotros mismos. ¿Y qué pasa con la gloria a Él? No es un tema en el Señor de vanagloria, es un tema de derecho a autor, es un tema de justicia. Por eso la Biblia lo trabaja con un énfasis tremendo, como el énfasis de Romanos 1. Dios está con ira. Pero no es porque Dios sea arrogante, es porque Dios es recto y es santo y es justo. ¿Acaso tú nunca te enojaste cuando otro te robó la gloria que tú merecías? Eso lo dije yo. Y me está contando que se lo dijo otro. Y le pagaron al otro cuando esa pega la hice yo. ¿No se indignaron? No me vengan con cositas porque somos todos iguales. Entonces, ¿cuánto debiera ser la ira de Dios si Él es perfectamente justo y Él debe velar por la perfecta gloria? El ser humano es inexcusable, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué injusta es la queja. Qué tremendamente injustos somos cuando le reclamamos, cuando, sí, es verdad, Él puede permitir tal vez hoy día en tu vida 3 cosas malas. Que aparte que Él dice, paréntesis, que esas cosas malas las va a transformar en bien después. Ya, pero listo, son cosas malas. Pero hay 1.000.000 de cosas buenas, po. Por ejemplo, que están todos respirando. Pero cosas que tomamos por sentado, es que es obvio. Es que no es obvio. No, pero es obvio. Qué injusta es la queja. Qué injusta es la vanagloria. Qué tremenda injusticia es la vanagloria. Qué tremendamente injustos somos cuando nos alabamos y nos gloriamos nosotros mismos porque nos sacamos un 7 en la prueba. Es que estudié cualquier cantidad, entonces me merezco mi aplauso. Y no te lo niego. Ahí está tu aplauso. ¿Sí? Porque estudiaste. Pero te recuerdo que el que permitió que ese día te levantaras con salud fue Dios. Y el que permitió que durante esa semana tuviese cerebro fue Dios. El que te dio los ojos para leer fue Dios. Y el que te permitió respirar fue Dios. Y el que permitió que pudiese mover la mano fue Dios. El que te permite estudiar donde estás estudiando es Dios. Por cada aplauso humano que recibimos, ¿cuántos millones de aplausos necesita el Señor?
Entonces yo te concedo el aplauso, pero a Dios le doy la gloria. ¿Me entienden? Y no va a haber descanso en tu vida, a menos que te postres alrededor del trono de Dios, igual que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y digas: Señor, la verdad, tú mereces toda gloria. Tú eres digno de recibir toda gloria y todo honor y todo poder. Porque es lo justo, mis queridos. Qué tremendamente injusta es la ingratitud. ¿Cómo estamos nosotros con este tema? ¿Cómo estamos nosotros con este profundo entendimiento, igual que los 24 ancianos, de decir: Señor, por el puro hecho de ser creador, tú eres digno y merecedor de toda la gloria? Entonces a veces venimos a la iglesia y no quiero cantar. ¿Por qué? Porque no quiero cantar, po. ¿Y quién te preguntó? Si es un tema de justicia, tenéis que cantar. Es un tema de justicia, po. Porque Él se merece. Ahora, lo ideal es que sea de corazón, po. Pero ya vamos a llegar a esos otros domingos. Estamos en el primer argumento, en el primero. Más aún, ¿le has dado gracias una vez al Señor? No solo por todas las cosas que les he dicho, sino que le hemos dado gracias porque su misión y su centralidad es su propia gloria. Hay que darle gracias por eso, porque ¿saben qué? Eso significa que Él es santo y justo, que Él es un Dios bueno. Porque si Dios primeramente fuera injusto consigo mismo, ¿qué haría la escoba? Si Dios sería tan tremendamente parcial, no imparcial, sino que parcial, para levantar a los demás y a sí mismo, que merece toda gloria, a sí mismo se deja sin gloria, ahí sí que estamos mal. Porque ahí solo podemos esperar injusticia de un Dios así. ¿Me entienden? O sea, incluso que Dios haga todo para su gloria es algo que debemos agradecer, porque me habla de su carácter, que es perfecto. De su carácter, que es perfecto. Terminamos leyendo nuevamente Efesios 1. Distintas frases. Pero quiero que entendamos esto, que vayamos masticando este tema, porque este es un tema crucial en nuestra vida. Entender la centralidad de Dios en Dios y cómo nosotros debemos vivir para su gloria. Eso nos afecta. Y que eso, vivir para su gloria, está bien. No está mal. Está bien. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria, lo repite 3 veces en un capítulo. Hay un objetivo. Y el objetivo de Dios es su gloria, y eso significa que Él es santo. Porque eso está bien. Ahora, está bien desde esta perspectiva del Creador, pero tiene más perspectivas esto. Y de hecho este capítulo 1 desarrolla otra perspectiva de por qué está bien. Y que la vamos a desarrollar el próximo domingo. Pero quiero que al menos hoy día entendamos que ya con este puro argumento basta para que las criaturas más poderosas de toda la creación se postren ante el Altísimo y digan: Él merece toda alabanza. Él lo merece. La pregunta entonces salta a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en esto? En nuestra vida egocéntrica, ¿no es cierto? Que busco a Dios y vengo a la iglesia porque yo quiero algo de Él hacia mí. No de mí hacia Él, de Él hacia mí. Es que tú me tienes que responder. Es que tú tienes que hacer esto. Y Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y lo desafiamos y nos rebelamos. Cuando esto no se trata de nosotros, queridos. Toda la creación, el mundo entero fue creado para Él, para Cristo. ¿Cómo está nuestra gratitud? ¿Cómo está nuestra justicia? Porque este es un tema de justicia. Es un tema de justicia, por la cual pende la ira de Dios.
Tal vez hoy día lo que hay que hacer es arrepentirnos. Ir ante Él y decirle, Señor, perdóname. Perdona por mis quejas. Perdona también por mi vanagloria. Perdóname incluso por incomodarme cuando tú dices que haces las cosas para tu gloria. Por favor, sigue quitándome el velo. Yo quiero entender esto. Quiero vivir en pos de ti. Y eso va a traer descanso a tu vida. Porque tú fuiste creado precisamente para postrarte alrededor del trono y descansar en la alabanza del que lo merece. Así funciona la sociedad. Así funciona. Y eso provoca gozo. Y no quiero saltar a otros temas, pero ¿cuánto se gozó Argentina cuando ganó su selección? Y hubo una alabanza nacional por la victoria de otro. Y donde ninguno de ellos recibió la gloria, sino que solo uno, Messi. ¿Y quién estaba triste en Argentina? ¿O había un gozo? Porque fuimos creados para la alabanza. El problema es a quién alabamos. Y el foco de nuestra alabanza. Este es un tema, mis queridos, que está presente transversalmente en toda nuestra vida. Y tenemos que masticarlo. Padre Santo, tú eres digno de toda gloria, de todo honor, de toda riqueza, de todo poder. Y entendemos que eres digno, es decir, lo mereces. Porque cuando no había nada, tú creaste todo. Y ese todo sigue existiendo hasta el día de hoy. Y tú lo sigues haciendo subsistir por medio de tu providencia, Señor. Tú nos has permitido vivir. Nos has permitido, Señor, respirar. Nos has permitido, Señor, ver. Nos has permitido, Señor, tantas cosas. Y ni siquiera hemos entrado a agradecerte el tema de la redención. Pero como seres humanos en total, Señor, tenemos una deuda tan grande, tan infinita contigo. Hemos sido, Señor, tan injustos. Hemos dado gloria a todo y a todos, menos a ti. Porque hay una rebeldía en nosotros y te pedimos perdón por eso. Porque no nos incomoda aplaudir a alguien, pero nos incomoda aplaudirte a ti. No nos incomoda en un concierto levantar los brazos, pero nos incomoda acá levantarte los brazos a ti. Señor, nos incomodamos y te pedimos perdón. Porque entendemos que nuestra carnalidad es que en nosotros hay rebelión. Límpianos, límpianos. Queremos ser parte de las criaturas celestiales que se postran ante ti y hayan reposo al descubrir la verdad y proclamarla de que tú eres digno de toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén.